Sí. Sí. Ok. Bueno, ¿algún voluntario para leer la introducción, por favor? ¿No hay voluntarios hoy? Yo. Ok, ¿cuál es tu nombre? Laura ¿Laura qué? Espinosa Hernández. Laura Espinosa. Ok, adelante, Laura, por favor. La sacarosa es un disacárido de glucosa y fructosa que por medio de hidrólisis se descompone en estas dos sustancias. Herrera 2003. Muchas de las empresas utilizan la sacarosa como edulcorante. La enzima invertasa beta-D-fructofuranosidasa es el agente catalítico en la reacción de hidrólisis de sacarosa. Esta proviene de cepas especiales de levadura Saccharomyces cerevisiae. Las condiciones óptimas para llevar a cabo la hidrólisis son pH de 4.5 y temperaturas entre 50 y 60 grados Celsius, según Herrera 2003. En condición anaerobia, transforma comúnmente la glucosa a etanol mediante la siguiente reacción. En 1913, Leonor Michaelis y Maud Leonora Menten publicaron su artículo ahora clásico, Die Norte Kinetik der Invertiwirkung, y estudiaron la invertasa, que se llama así porque su reacción da como resultado la inversión de la rotación óptica de positivo para sacarosa a negativo neto por la suma de fructosa más glucosa. Tenemos que sacarosa a través de la invertasa nos da como producto fructosa más glucosa. Recientemente, con la introducción del concepto de economía circular, se ha buscado valorizar diferentes tipos de residuos para producción de biocombustibles, dice Irawati 2020 y Cribwell 2020. La producción de etanol es una alternativa para lograr la sostenibilidad. Este compuesto, por su valor energético, puede ser utilizado, por ejemplo, como combustible en motores de combustión interna. Para poder entender el proceso de fermentación, en esta práctica se determinará la producción de etanol a partir de la cuantificación de la cinética de la producción de dióxido de carbono, la cual se llevará a cabo con materiales caseros debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Dentro de los parámetros de operación que afectan la velocidad de reacción se encuentran la temperatura, la concentración del reactivo y la concentración del catalizador. En esta tercera práctica se evaluará el efecto de la concentración inicial del sustrato en la cinética de producción de etanol llevada a cabo por Saccharomyces cerevisiae. Para determinar el efecto de la concentración inicial del sustrato se considerará la ecuación de Michaelis-Menten obtenida a partir de la siguiente reacción catalizada por enzimas. Ok, paramos ahí un poquito. Gracias, Laura. Entonces, bueno, acá tenemos la... Ah, está abierto mi micrófono, sí, ¿verdad? Sí me escuchan. Ah, sí, sí está abierto el micrófono. Sí. Sí, profesor. Vale. Entonces tenemos, bueno, a partir de las siguientes reacciones, donde E es enzima, S es sustrato, K1, K2, K3, bueno, son las constantes de velocidad de reacción. ES es el complejo enzima-sustrato. Y de aquí, bueno, al final de la reacción, pues vamos a tener enzima más el producto, en este caso, bueno, etanol. El sustrato, pues bueno, va a ser la sacarosa. A partir del planteamiento de la reacción anteriormente mencionada y aplicando la ley de velocidad, se obtiene la ecuación de Michaelis-Menten. Esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Donde nos dice que Vmax es velocidad máxima de reacción. Esa es la concentración inicial del sustrato. Esta es la constante de saturación. Y bueno, esta es la velocidad de reacción. Entonces, con esto, la forma gráfica de esta ecuación se muestra en la siguiente figura. Aquí tenemos la cinética de Michaelis-Menten. Va a llevar esta forma. Aquí tenemos la velocidad máxima, el medio de la velocidad, y justo acá vamos a tener la constante de Michaelis o constante de saturación en esta parte. Y bueno, aquí dice, ¿no? La representación gráfica de la ecuación de Michaelis-Menten, considerando la expresión generalizada de velocidad de eliminación de un reactivo, tenemos esto, ¿no? Esta es la que ya conocen, ¿no? ds sobre dt es igual a menos ks al orden de reacción n. Y en esta ecuación, bueno, como dice acá abajo, la velocidad siempre será directamente proporcional a la concentración del reactivo. Es decir, si la concentración inicial aumenta infinitamente, también aumentará la velocidad de reacción. Por el contrario, la expresión de Michaelis-Menten menciona que existe una zona de saturación. Es decir, la velocidad de reacción tiene una máxima magnitud a partir de una concentración definida, por lo que es relevante identificar en cinética
las zonas de saturación y velocidades máximas. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque ahora no se está trabajando solo con un reactivo, sino que es un sustrato, bueno, es sacarosa y aparte es una reacción enzimática. Ajá, vamos a tener un punto donde por más sustrato que se agregue, como vemos aquí en el gráfico, por más sustrato que se está agregando, pues la velocidad de reacción prácticamente no cambia, ¿no? Llega a una velocidad máxima. Ajá. Y esto es porque, bueno, los puntos de reacción de la enzima pues están saturados. Entonces, por más que se ponga más sustrato, pues esa velocidad no va a incrementarse. Y por esa razón, bueno, queda así el gráfico de Michaelis-Menten con una velocidad máxima y bueno, y una constante de Michaelis o constante de saturación, que es la ecuación que estamos viendo acá abajo. Ajá, esta que vemos acá. Bueno, está más abajo, quedó aquí, a ver, déjenme ver. No, estaba arriba, perdón, esta. Ajá, acá está, ¿no? La constante de saturación y la velocidad máxima. Ajá. A partir de esta ecuación, bueno, tenemos este gráfico. Bueno, ahora el objetivo de esta práctica es identificar la concentración de saturación a través de la cuantificación de las velocidades y constantes de reacción de producción de etanol por Saccharomyces cerevisiae mediante cinéticas a diferentes concentraciones iniciales de sacarosa. Métodos. Para cuantificar el rendimiento de producción de etanol se llevará a cabo una fermentación alcohólica a partir de sacarosa con el hongo Saccharomyces cerevisiae y se van a requerir los siguientes materiales. Esto va a ser prácticamente igual, bueno, que lo que se hizo en la práctica 1. Tenemos ahora, bueno, en la práctica 1 habían sido 65 gramos de sacarosa que se habían utilizado. Acá se van a utilizar 3 concentraciones, 5, 10 y 15 gramos de sacarosa. 600 mililitros de agua de grifo, igual la tapa de refresco, la levadura comercial, vaso de agua, cuchara sopera, embudo, envase de refresco, igual el reactorcito de 600 mililitros, recipiente para baño María, termómetro, el globo alargado para hacer figuras, el que han estado utilizando, y plato hondo o recipiente similar para hacer la columna invertida y medir el volumen de CO2 que se está produciendo. Tenemos los tratamientos experimentales. Va a haber 3 tipos de tratamientos experimentales. Tratamiento 1, 5 gramos de sacarosa, un sobre de levadura y 25 grados centígrados. Tratamiento 2, 10 gramos de sacarosa, un sobre de levadura y 25 grados centígrados. Tratamiento 3, 15 gramos de sacarosa, un sobre de levadura a 25 grados centígrados. Ajá. Tenemos 5, 10 y 15. Ajá. Recuerden que, bueno, como estamos viendo acá en el gráfico, vamos a ver, bueno, la velocidad de reacción de acuerdo a la concentración del sustrato, en este caso sacarosa, por eso son estas 3 concentraciones. Lo ideal, bueno, sería hacerlo a 50 grados, como vieron en la introducción, ¿no? Que la temperatura óptima para hacer esto está entre 40 y 50 grados centígrados. Perdón, 50 y 60 grados centígrados está acá en esta parte. Ajá, y un pH de 4.5. Pero para fines prácticos y bueno, para que no tengan 12 horas algo estar controlando a 50 grados porque es un poco complicado, pues lo vamos a dejar a 25 grados centígrados. Uh-huh. Y bueno, los pasos son prácticamente lo mismo que la práctica 1. Es paso 1, con la ayuda de tapa de refresco, medir el azúcar. Recuerden que una tapa rasa, de acuerdo a la práctica 2, equivale a 5 gramos de sacarosa. Manejar diferentes cantidades de acuerdo a los tratamientos, ¿no? Recuerden que son 5, 10 y 15 gramos de sacarosa. Paso 2, agrega aproximadamente 150 mililitros de agua potable en un vaso y posteriormente adiciona el total de azúcar. Paso 3, posteriormente agite hasta disolver el azúcar completamente. Esta disolución la nombraremos como sustrato. Más bien, bueno, acá va el sustrato, que es la sacarosa. Paso 4, trasvasar el sustrato al envase de refresco de 600 mililitros con un embudo. Y este va a ser nuestro reactor, ¿vale? Bioreactor. Ajá. Paso 5, se ocupará la levadura Saccharomyces cerevisiae, se consigue el local de materias primas para repostería. Bueno, es donde la pueden conseguir. Paso 6, agregar el sobre de levadura a cada tratamiento, es decir, donde tienen 5, 10 y 15 gramos de sacarosa. Paso 7, tienen que aforar con agua de grifo la botella de 600 mililitros, completamente el envase con agua potable. Digo, es un decir completamente, ¿no? Con que lo dejen un poco abajo es más que suficiente. Generalmente 600 mililitros es por esta zona. Esto es porque, bueno, en las tablas, bueno, como vamos a ver posteriormente, se pide calcular la concentración en miligramos por litro, ¿vale? Entonces vamos al paso 8. Colocan el globo en la boca del envase, se corta
previamente los extremos, como lo han estado haciendo, bueno, en la práctica 1 y práctica 2. Llenar un vaso con agua del grifo, sobre el vaso colocar el plato hondo, posteriormente con una mano sujetar de un lado el vaso y con la otra mano el plato hondo y de un solo movimiento girarlos. La otra parte del globo cortar la punta y colocarlo en la columna de agua formada con el vaso. Exactamente como lo están haciendo, esto es para que el CO2 que se está produciendo en el bioreactor, bueno, se venga hacia la columna la columna de desplazamiento, bueno, que se va a desplazar el líquido, para medir la columna invertida, para medir el volumen de CO2 que se está generando en la reacción. Igual que en la práctica 1, práctica 2. Paso 10, en el recipiente para baño María, colocar agua a 25 grados centígrados. Bueno, esto es relativo, ¿no? En un volumen de 4 litros, es como lo han estado haciendo, debe quedar más o menos como se ve en la figura 11. Colocar el bioreactor en el baño María, se refiere a mitad de volumen hasta esta parte, ¿no? En esto, ¿no? Este sí tiene que estar hasta 600 mililitros. Solo para que, bueno, se intente tener una temperatura homogénea en esto, ¿no? Que, bueno, así se va a lograr muy poco, va a estar más acá abajo, pero bueno, es lo que se va a tratar, ¿no? Ya por convección, bueno, esperemos que esto se homogenice la temperatura, si no más o menos aproximada en los puntos, esté a 25 grados centígrados. Y bueno, el último paso es durante un día, experimento lo vamos a llevar por un día, tomar lecturas cada hora, van a ser 12 lecturas, ¿no? Más bien durante un día, no, bueno, sí, cada hora 12 horas, serían 12 lecturas del volumen de aire desplazado en el vaso y llenar la tabla 1. La tabla 1 es esta, la hora, el tiempo, la distancia, el volumen que se ha desplazado, volumen acumulado de CO2, presión atmosférica, temperatura. Van a calcular los moles de CO2, moles de etanol, de acuerdo a la estequiometría, bueno, y las reacciones, más bien de acuerdo a las reacciones. Van a calcular, bueno, la cantidad de etanol que se está generando, miligramos por litro, por eso es indispensable que la botella quede a 600 mililitros para que puedan hacer bien este cálculo, y bueno, cuál es la concentración de sacarosa en miligramos sobre litro, ¿vale? Y bueno, va a ser igual que la práctica 1, ¿no? Con la ecuación de los gases ideales. Para determinar el rendimiento de producción de etanol, se debe primero calcular los moles de CO2 que se producen durante el proceso fermentativo. Para determinar los moles de CO2 se calculará con el volumen desplazado en la columna y con la expresión de la ley de los gases ideales. Esta ya todos se la saben, PV es igual a nRT. Bueno, ya está de más decir esto, pero bueno, presión atmosférica, volumen de la columna desplazado, constante de los gases ideales, temperatura ambiente y N es el número de moles de CO2. Una vez que se tiene el número de moles de CO2, por estequiometría pueden saber cuántos moles de etanol se están produciendo también. Entonces, bueno, teniendo los números de moles de CO2, pueden calcular el número de moles de etanol y a partir del número de moles de etanol despejan de acá, tendrían este dato. Este es el peso molecular del etanol, número de moles es igual a masa entre peso molecular, despejan eso y obtendrían la masa de etanol producido. De hecho, aquí le dice, ¿no? La concentración de etanol producido se determina dividiendo miligramos o gramos entre el volumen de reacción. Es por eso que les comentaba que deben de tener, bueno, los 600 mililitros, ¿no? Que dice volumen de la botella de refresco. 0.6 litros son 600 mililitros. Para estimar la producción de etanol a partir de sacarosa, se consideran las siguientes reacciones químicas. Se considera un metabolismo netamente catabólico, ¿vale? Hidrólisis de la sacarosa, fermentación de la glucosa. Aquí, de hecho, aquí ya están las reacciones. Ajá. Con esta relación podrás calcular el etanol que se produce teóricamente a partir del azúcar disuelta y con el CO2 producido durante la cinética. Una vez que tengan todo esto, pues viene el siguiente cuestionario, ¿no? Con los datos obtenidos realice lo siguiente. Determine la conversión de producción de etanol, determine el orden de reacción de la cinética considerando el consumo de glucosa, determine las constantes Km, Bm, esta está de más, esta la quitamos. Determine el desempeño del proceso en comparación con reportes de investigación. Y también, bueno, estas preguntas, ¿no? ¿Qué otros microorganismos pueden llevar a cabo la hidrólisis? ¿Para qué sirve la constante de Michaelis-Menten? Mediante revisión bibliográfica van a identificar residuos que pudieran ser aprovechados para producción de etanol. ¿Para qué le serviría conocer la zona de saturación de una cinética para el tratamiento de aguas residuales? Y ejemplifiquen a partir de revisión bibliográfica una situación en la que la modificación de la concentración es determinante para obtener un producto. Y con esto termina la práctica. Bueno, aquí viene una referencia. Y todo esto es la práctica 3. Y ven, bueno, es parecida de hecho muy parecida a la práctica 1, ¿vale?
Pero ahora vamos a sacar este gráfico y la constante de saturación o constante de Michaelis y la velocidad máxima de reacción, ¿vale? No sé si tengan una duda hasta este paso. ¿Todo claro? ¿Me escucharon todo el tiempo? ¿Se cortó la conversación? Entonces, en el último bloque ya no calculamos Q máxima, K máxima, perdón. Sí, ahorita lo vamos a ver con el profesor Jorge Vázquez, pero sí, bueno, poder calcularlo, pero este está de más, ¿vale? La dejamos a estos dos, esta la quitamos. Ajá. Solo esta y esta, con estas dos tienen, ¿vale? Ok, ¿alguna otra pregunta? Digo, es muy parecida a lo que hicieron en la práctica 1. Si la hicieron, pues ya se les va a hacer más fácil esta parte. ¿Alguna otra duda? No, profesor. Ok, No. vale. De todas maneras, cualquier duda, ya saben, al correo, por favor, tanto, bueno, nos ponen copia a los dos, ¿no? Tanto el profesor Jorge como a mí. Sí, La profesor, práctica gracias. se entrega en la próxima semana, profe. Así es, esta práctica se entrega la próxima semana. Igual por equipo, bueno, tienen que hacer por equipo, no, esto no se divide entre los equipos. Por equipo tienen que hacer tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3. Dudo mucho que a una de estas condiciones no tengan un volumen de CO2 aceptable para que puedan ir midiendo. En dado caso que a 25 grados pasen 3, 4 horas y no vean nada de cambio en el volumen, ahí sí tendríamos que meter temperatura, ¿no? Llevarlo a 50 grados centígrados, pero primero, bueno, se supone que en 25 grados tiene que, más bien en 25 grados tienen que tener la producción de CO2, lo vimos en las prácticas anteriores, no tendría que haber problema. En dado caso que tengan un problema, bueno, con eso, pues sería incrementarle la temperatura a lo doble, ¿no? De 25 a 50 grados, pero primero lo intentamos a 25 grados centígrados, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe. Ok, No, profesor. perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues adelante, Jorge, con la siguiente parte. Ok, bien. Si quieres Nada más. para que pueda compartirla. Sí, eso lo estoy quitando. Listo, se supone que ya dejé de Bien, lo compartir. primero que vamos a hacer es, bueno, les voy a compartir incluso la pantalla para tener acceso tanto a la práctica como a la parte de la cinética que vamos a estar derivando. Aquí, de manera gráfica, ustedes, una vez que establezcan la velocidad de reacción, ya les comentó el doctor Edgar cómo calcular la velocidad de reacción en términos de la enzima contra sustrato. Obviamente, la enzima es esta que proviene de la Saccharomyces cerevisiae. Esa enzima prácticamente es lo que genera, es el catalizador, en pocas palabras, biológico o el agente catalítico para producir la hidrólisis. Lo van a graficar eso contra el sustrato, ¿no? Que es básicamente la sacarosa, ¿no? Perdón. Y entonces, una vez que obtengan esta gráfica, esa gráfica ya pueden ustedes a la mitad, literalmente aquí como dice, velocidad máxima de reacción, a la mitad pueden obtener el valor de Km, ¿no? Que es equivalente a la constante de equilibrio, justo es lo que quiero ahorita revisar dentro de lo que es la cinética de Michaelis-Menten. Entonces es rápido de obtener los datos. O bien también pueden hacer una regresión ahí lineal utilizando esta gráfica, ¿no? Tienen la variable independiente y variable dependiente y variable independiente. Es muy fácil hacer esa regresión. Bien, como la hemos estado haciendo en las clases de cinética. Lo que me interesa es, bien, sobre todo, qué implicaciones viene de la derivación de la cinética de Michaelis-Menten, que eso es la parte importante, ¿no? En este caso, la producción de etanol. Entonces, eso es lo que me gustaría revisar de manera breve y de ahí ir a la gráfica y trasladar algunos conceptos que hemos estado revisando en clase. Entonces, tenemos cinética de Michaelis-Menten. Para que este modelo que vamos a derivar funcione, hay varias por ahí consideraciones. Fíjense, vamos a llegar a la ecuación de Michaelis-Menten. La primera consideración es, aquí tenemos nuevamente enzima, la invertasa que proviene de la Saccharomyces.
Y el sustrato, obviamente, bueno, que en este caso es la fuente de azúcar de energía, va a reaccionar y va a formar un complejo activado. La primera consideración es esta ecuación de Michaelis-Menten, que ya vieron derivada en la práctica, aplica únicamente cuando la concentración de sustrato, entonces vamos a definir aquí ahorita, la nomenclatura la dejamos al final. La primera consideración es la concentración de sustrato es muchísimo mayor a la concentración de la enzima. Esa es la primera consideración. La segunda es, como ven, hay por ahí una constante de equilibrio. Ahorita justo vamos a ver las cinéticas que explican esa constante o generan esa constante de equilibrio a la velocidad máxima sobre 2. Y bueno, ese equilibrio se da debido a que hay una condición de estado estacionario para la concentración de este producto, ¿no? Que es el intermediario, a final de cuentas, es donde se establece la reversibilidad y para descomponerse entre lo que es, en este caso, el etanol, perdón, y la enzima, que quedan separados, el producto de la enzima, no quedan ligados, se considera una reacción irreversible, ¿no? Entonces, estas las anotamos aquí, de una condición de estado estacionario, es lo que permite calcular esa Km, que básicamente dice que la concentración ES se mantenga constante. Y justo esa concentración constante es lo que permite definir que pues, la velocidad de reacción se vuelve casi asintótica, ¿no? Alrededor de este valor, alrededor de esta B máxima, ¿no? Y nuevamente la concentración, perdón, aquí me equivoqué, concentración de enzima sustrato. Sí, perdón, sí está bien. La concentración de enzima sustrato, que eso lo vamos a definir como CES. Ok, estas son las consideraciones. Y falta la tercera nada más. Que el proceso irreversible, si bien no hay una reacción en sentido inverso, para la generación del producto a partir del complejo enzima sustrato, ¿no? Para generar el producto o la concentración del producto CP, ¿no? Esa es la tercera consideración. Ok, y bueno, no importa, así como lo comentaba ahorita también el doctor Edgar, permítanme regresar a esta gráfica. No importa cómo la concentración de sustrato se incremente, pues aquí tenemos 0, va incrementándose. Esa velocidad, a final de cuentas, se vuelve constante. Entonces aquí se vuelve ya la formación del producto, en este caso el etanol constante. No importa cuánto le meta yo de sustrato y cuánto vaya a variar del consumo de la enzima. Ahora, esto implica desde el punto de vista fenomenológico que los sitios activos de la enzima se saturaron con el sustrato. Sí, eso implica que la Saccharomyces, o propiamente la invertasa, ya viéndola de manera más cerca, la invertasa tiene por ahí sitios activos donde se va a ligar con el azúcar o con la sacarosa. Esos sitios, cuando se empiezan a alcanzar estos niveles de velocidad de reacción, se saturaron y entonces ya no importa lo que pase, conforme, en pocas palabras, la velocidad de reacción del proceso global, el proceso global es todo este mecanismo, va a estar dictado por cuándo se libere el complejo de la enzima con la Saccharomyces, ¿sí? Para generar la enzima suelta y el etanol. Eso va a dictar, en pocas palabras, esto dicta la velocidad de reacción, ¿no? El último paso, porque pues ya está todo saturado. Entonces, si yo no libero ese producto ya transformado de etanol, no puede haber pues más interacción de la enzima con la sacarosa. Entonces, por eso es que se adquiere como esta velocidad máxima y pues en estado estacionario, ¿no? Pero sí es importante mencionarlo, ¿no? Entonces aquí, cuando voy casi en esta zona, caray, saturación de los sitios, y ya me cambié el color.
de los sitios activos de la enzima por el sustrato, ¿no? O si quieren la sacaron. ¿Sí? Ok. Muy importante también, como les comentaba, ¿alguien por ahí se acuerda de las clases de matemáticas, si quieren, de trigonometría, que es una asíntota? ¿Se acuerdan qué es la asíntota? Son líneas que por más que se prolonguen, nunca se tocan. Exacto. Entonces aquí tenemos una asíntota, ¿no? La velocidad máxima que va a adquirir justo el consumo de la enzima en función de la concentración del sustrato. Nunca se van a tocar. Esta línea de la parte experimental nunca va a tocar la velocidad máxima. Por mucho yo que incremente incluso a infinito la concentración del sustrato, ¿no? Entonces por eso una asíntota. Eso implica por eso que la velocidad máxima no se utiliza, o ese parámetro no se utiliza para definir qué concentración de sustrato yo utilizar, ¿no? Sino se utiliza el concepto de velocidad máxima entre 2, o el tiempo, bueno, aquí sería equivalente al tiempo de vida media, ¿no? Entonces, utilizo velocidad máxima entre 2 para determinar justo el valor de Km, que bueno, a final de cuentas es la concentración de sustrato en términos de la constante, bueno, que se conoce como también constante de Michaelis-Menten, que es una constante de equilibrio nuevamente. Y ahorita lo vamos a ver dentro de las derivaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es también importante mencionar de la asíntota. Y bueno, ahora sí ya podemos con esas consideraciones ir a derivar lo que es la ecuación de Michaelis-Menten, que va a ser algo rápido, ¿no? No va a tardar mucho tiempo. Bien, y vamos a seguir los mismos principios que hemos estado revisando hasta ahorita en clase. Entonces, ustedes me van a ayudar aquí con el balance cinético. Y el balance cinético, pues nuevamente lo podemos establecer en términos de la concentración de la enzima, de la concentración del sustrato, o bien del complejo enzima-sustrato, o bien del producto. En este caso, bueno, vamos a establecerlo en términos de que es el intermediario, y bueno, por ahí vamos a necesitar otra ecuación para poder deshacernos de una concentración más, porque van a tener 2 incógnitas, o incluso 3 incógnitas, y solamente una ecuación, ¿no? Entonces, balance cinético en función de la concentración del complejo enzima sustrato. Ok, entonces planteamos, vamos a suponer que el coeficiente estequiométrico ahí es 1, y entonces tendríamos, y nuevamente considerando de que esto es un producto, aquí vamos a considerar que este balance, porque también lo puedo hacer como reactivo, da igual, no hay ningún problema si lo hago. Acuérdense nada más que tenemos que variar los signos. Entonces tendríamos la variación de la concentración, el término de acumulación, ¿no? La concentración de la enzima sustrato, perdón, por 1 sobre su coeficiente estequiométrico, vamos a asumir 1, y nuevamente es un producto, por eso no le pongo el signo negativo. Esto va a ser igual a ¿qué? Supongamos el primer paso directo, ¿cómo quedaría? A ver, esto ya lo vimos, ¿eh? Ya se acerca el examen y esto ya se lo tienen que saber de arriba abajo. ¿Qué quedaría ahí? Jóvenes, ¿cómo quedaría el balance cinético? K1 de la concentración de E. K1 que multiplica la concentración de E más E. E. ¿Es el único reactivo? No, también está S. Y de ese S. también. Entonces, por que multiplica la concentración del sustrato, porque es el otro reactivo, ¿no? Tenemos 2 sustratos, tienen que involucrarse en el paso directo, y eso implica que este paso directo es producción, por eso positivo y positivo queda producción. ¿Qué nos falta en esa parte?
Menos la concentración No, 2. antes de pasar al menos, ¿qué nos falta? El orden, ¿no? De a la N. El orden de la reacción, exacto. Esto tiene que ir a un orden de reacción N y M, ¿ok? Y ahora sí, Menos K2. Menos K2 exacto, menos K2. Ahora, ¿quién es el reactivo? Por la concentración concentración de E. de ES. Exacto, por la concentración de ES. Y aquí hay otro orden de reacción, ¿no? NM. Y si quieren le ponemos aquí W, ¿no? Ese es el otro orden de reacción. Ahorita, de todas maneras, aquí en la cinética de Michaelis-Menten se asume que el orden de reacción es literalmente 1, ¿no? Justo hay variaciones de otras ecuaciones que no son las de Michaelis-Menten que consideran, ahorita se me fue el nombre, tienen unos nombres raros de esos holandeses, o alemanes, perdón, que justo consideran ya órdenes de reacción diferentes de 1, ¿no? Pero bueno, Michaelis-Menten no hace esa consideración, pero nosotros tenemos que involucrar el orden de reacción de manera correcta. Ok, eso es para para el primer mecanismo de reacción reversible. Y de ahí, cuando esto se convierte básicamente cuando el ES actúa como reactivo, ¿cómo quedaría esa expresión? Menos D por la concentración de ES entre la derivada ¿Menos qué, perdón? menos D por la Menos concentración. D. ¿De dónde sale No, la es D, que no sé perdón? cómo decirlo, la derivada de la concentración de No. Acuérdate que estoy haciendo el balance, ya tengo una derivada. Del lado derecho ya no puedo agregar más derivadas. Ya solamente estoy ahora considerando primero como producto a ES y ahora lo voy a considerar como reactivo en la reacción donde involucra la constante de velocidad K3. Okay. A ver, jóvenes, acaban de hacer la tarea de la reducción del cobre 2. ¿Cómo es que no se acuerdan? ¿Cómo? Y acabamos de ver varios ejemplos en la unidad 1. Si esto actúa como reactivo, aquí está actuando el complejo activado, el complejo enzima sustrato como reactivo. Entonces aquí debe de ir menos porque de este lado es positivo. Entonces, con respecto a esta concentración, implica que este menos va a ser este término una generación de un reactivo, o utiliza, perdón, ese término al complejo ES como reactivo. Entonces va a ser menos K3 que multiplica ¿qué? Perdón. CE por CP. No, acuérdate que eso sería de regreso, eso no lo tengo, ese paso no lo tengo. El reactivo siempre acuérdate que es Es la concentración de ES. exacto la concentración de ES y lleva otro orden de reacción. Vamos a asumir en esta reacción, que va a ser la ecuación, perdón, uno que N, M, W y Z van a ser igual a 1, ¿no? Para simplificar un poco las integraciones. Ok, entonces eso es básicamente cómo se vería la concentración del complejo activado. Ahora, en el equilibrio, ¿qué sucede en el equilibrio? Acuérdense. Aquí esto lo debí haber puesto en negro, pero bueno. ¿Qué habíamos dicho que sucede en el equilibrio? En el equilibrio hay de dos sopas. La velocidad de reacción total de este proceso vamos a escribirlo como Nu1 y la velocidad de este segundo proceso como Nu2. En el equilibrio esto se iguala. Entonces en el equilibrio B1 sería igual a esto. ¿Sí? O propiamente en el equilibrio también tengo, es lo que les acabo de mencionar en las consideraciones, condición estacionario. Esto es constante. Implica que si esto es constante en el equilibrio, ¿cómo es esta derivada? La derivada de una constante en función de una variable ¿a qué es igual? A ver, jóvenes, se le está olvidando el cálculo. ¿A qué es igual a esta derivada en el equilibrio? Pues a cero, la derivada de una constante sobre dt es cero. Si esto no está variando,
Si ustedes aplican, por ejemplo, la diferencia finita CES2 menos CES1 van a ser lo mismo. Y ahí les va a dar 0. Entre cualquier valor que tenga el DT, pues va a ser 0. Entonces, en el equilibrio nosotros tenemos que se cumple que la variación de la concentración del complejo ES sobre DT es igual a 0, o bien la velocidad de reacción de este paso es igual a la velocidad de reacción del segundo paso. Cualquiera de las dos es lo mismo. Entonces, si nosotros igualamos en el equilibrio de ese 0, aplicando a la ecuación 1, pues vamos a tener K1. Perdón, aquí ya voy a cambiar los colores para que vayan diferente. Voy a tener K1, ya lo hice, esto lo elevé a la 1, K1 que multiplica la concentración de E por la concentración de S elevado a la 1, menos K2 que multiplica la concentración de ES, y esto va a ser igual, pues es como si pasara del otro lado a K3 que multiplica la concentración de ES. ¿Ok? Se me quedan expresados de esa manera. Y esto sería la ecuación 2. Voy a simplificar un poco más, me voy a llevar esta ecuación para el siguiente. Voy a llevar por aquí. Tener una hoja en blanco. Acá sigue copiando lo mismo. Ok, y entonces ya simplemente lo que hago es obtengo la... básicamente voy a despejar, que lo voy a poner. Despejo la concentración. Voy a despejar la concentración de ES. Y es lo que yo quiero conocer en el equilibrio. ¿Cuánto vale esta concentración? La del complejo enzima sustrato. Entonces despejar de... Bueno, aquí, perdón. Esta es la ecuación 2. Despejar la concentración ES de la ecuación 2. De la ecuación 2. Y entonces simplemente voy a factorizar. Esto lo paso de este lado. Me pasa al positivo. Y esto va a quedar entonces como concentración de ES. Va a ser igual a... Literalmente esto va a ser el numerador. K1 multiplica la concentración de E por la concentración de S. Es esto. Se pasó al otro lado. Lo factorizo. CS va a ser igual a... Literalmente este lado va a ser como si estuviera CS, que multiplica a K1 por K2, o K2, perdón, más K3. Estos dos términos es igual a esto, ¿no? Como despejé CS, pues acá va a pasar dividiendo solamente K2 más K3. ¿Ok? Esta es la ecuación número 3. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Y también yo puedo obtener aquí literalmente la constante de velocidad, perdón, la constante de velocidad, la constante de equilibrio de esta misma ecuación 2. Híjole, ya la borré acá. Vamos a regresarla. Y entonces voy a obtener la constante de equilibrio. Que voy a denominar como KM. Es de la misma KM que veíamos aquí a la velocidad media. Esta misma KM es la que estoy aquí derivando. En la constante de equilibrio
a partir de la ecuación 2. Ecuación 2. Ok. Con la coma aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense. Ahora lo que voy a hacer es, en lugar de aislar CS, como dice aquí, lo que voy a hacer es, literalmente lo dejo expresado de esta manera, en pocas palabras, la velocidad de reacción, y solamente lo que hago es aislar la K1 y la K2, básicamente para llegar al mismo concepto de que la constante de equilibrio va a ser igual a la constante velocidad del paso directo entre la constante velocidad del paso inverso, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Eso que estuvimos revisando casi en las primeras clases. Y lo definimos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, aquí es bastante sencillo de obtener. Lo voy a hacer aquí en esta parte, a ver si no se hace mucho. Supongamos de únicamente el primer paso. ¿Sí se acuerdan cómo se obtiene la constante de equilibrio? Yo obtengo la constante de equilibrio de únicamente B1, va a ser literalmente la constante de equilibrio de ese primer paso, la concentración del producto entre la concentración de cada uno de los reactivos. Esa es la definición de la constante de equilibrio. Porque está fallando ya la tableta por la concentración de esta. Ok, ¿eso qué implica? Implica que aquí la constante, perdón, ¿sí se está viendo claramente la pantalla o se está yendo? Sí se ve bien, profesor. Sí, se ve bien. De Sí, repente se va la imagen, pero es muy rápido. Ah, exacto, eso es lo que les comentaba. Sí, a mí también se me está yendo. Básicamente sería esto, ¿no? Y nuevamente, si quieren, mejor lo vamos a desglosar acá, a ver si no se ve esto. Otra vez. Para que vean dónde está explícitamente la constante de equilibrio. Vamos a dejar esto por acá. Todo para que entiendan, bueno, esa constante de equilibrio es la misma que se ve en físico-química. Y bueno, vamos a plantearla para la primera reacción, ¿no? Pues vamos a plantear la velocidad de reacción nuevamente. La velocidad de reacción. Ups, espérenme tantito. Yo creo que voy a dejar de compartir. Y eso siempre no sé por qué lo hace el Teams. Y nuevamente voy a guardar el archivo. Lo abro nuevamente. Y a ver si deja de hacerlo. Voy a desconectar también la tableta. Y abrimos nuevamente la... Ok. Ok, y bueno, estamos aquí. Esperemos ya no parpadee la pantalla. Entonces tenemos la variación de la concentración de ES nuevamente. No, lo sigue haciendo. Yo creo que es de la sesión del Teams. Sobre DT, bueno, esperemos, no sé. Va a ser igual a, pues esto mismo, estos mismos pasos, ¿no? K1 por la concentración de E por la concentración de S menos K2 por la concentración de ES, ¿no? Ok. Tenemos este paso, el segundo paso no lo consideraríamos solamente para que ahorita vean. Entonces, cuando nosotros aplicamos aquí
condiciones del equilibrio, la verdad no veo ni lo que escribo, si se ve un poco feo ahí me dicen que estoy escribiendo casi a ciegas. Entonces tenemos que la variación de C, S sobre dt va a ser igual a 0. Nosotros aplicamos esta condición. Literalmente tendríamos que igualar esto a 0. Y igualando a 0 quedaría K1 por CES. Perdón, no es CES, es nada más CE. Multiplica la concentración de S. Y esto va a ser igual a K2 por la concentración de ES. ¿Ok? Esto implica que la velocidad de reacción en el sentido directo es igual a la velocidad de reacción en el sentido inverso. ¿Sí queda clara esta condición del equilibrio? Lo estamos haciendo solamente para un ejemplo para que quede claro, ¿no? Para una sola, perdón, para la primera reacción. Entonces, aquí si nosotros pasamos a dividir K1, este K1 lo dejamos aquí, pasamos a dividir el K2 hasta este lado, y estas concentraciones del otro lado, nos quedaría K1 sobre K2, va a ser igual a la concentración del producto entre la concentración de reactivos multiplicándose, ¿no? Esto es igual, si se acuerdan, a la constante de equilibrio, justo que definíamos, la constante de equilibrio para el primer paso. Y esto, si se acuerdan, si se acuerdan de la parte de fisicoquímica, concentración de productos entre, obviamente la sumatoria aquí, la sumatoria de la concentración de reactivos multiplicándose, ¿no? Esto se ve en fisicoquímica y es lo mismo. Aquí es donde literalmente interactúan las dos constantes de velocidad de manera proporcional y establecen el concepto de constante de equilibrio. Por eso es que el equilibrio va inmerso dentro de la cinética. Ok, y esto nuevamente esta es la misma constante de equilibrio que nosotros vemos en diferentes tipos de reacciones y que lo establecemos de manera directa para... a ver, permítame tantito. ¿Quién chingados está aquí? Que lo establecemos para cualquier reacción o propiamente cualquier casi transformación de fase, ¿no? Y bueno, si nosotros aquí, justo como les decíamos, aplicamos esta fórmula que se ve en físico-química de la constante de equilibrio, para este paso, pues directamente la aplicaríamos y nos quedaría la misma ecuación que derivamos con el balance cinético. Concentración de constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de productos, este es el producto, CES, entre la concentración de reactivos multiplicándose. Este es CE y CS. Entonces, esta ecuación es lo mismo que esta, ¿no? Que derivamos del balance. Entonces, esta misma condición la aplicamos de equilibrio para todo el mecanismo global, ¿no? La reacción que teníamos acá desde el principio. Entonces, vamos a aplicarlo ahora para todo el proceso. Esto, si quieren, lo pasamos hasta la parte final de la derivación. Y entonces, nuevamente, la constante de equilibrio la obtenemos a partir de la ecuación 2. Esta es la ecuación 2. Se puede hacer lo mismo, aislar literalmente esta CS. Lo que voy a hacer es pasar este término para este lado y me va a quedar K1. Ahora le voy a hacer todo K1 que multiplica CES, C por CS. Esto va a ser igual a K2 que multiplica a CES, ya se está estabilizando un poco más K3 que multiplica a CES. Factorizo como le había hecho en este caso. Y esta ecuación me va a quedar como K1 por la concentración de E por la concentración de S va a ser igual a CES
S que multiplica a K2 más K3 y literalmente lo que hago es paso a dividir esto de este lado y K2 más K3 que está factorizado de este lado. Entonces me quedaría como propiamente concentración de ES sobre la concentración de E por la concentración de S va a ser igual a K1 entre K2 más K3. Este es el concepto de constante de equilibrio para todo el mecanismo y yo es lo que conozco como Km, ¿no? Es la constante también de Michaelis-Menten o en pocas palabras es la constante de equilibrio para todo el proceso. A ver, porque ya no me aparece el... Aquí está. Es la constante de equilibrio que define el mecanismo global de Michaelis-Menten, es decir, todo este paso, ¿no? Si quieren, también podemos obtener directamente la constante de equilibrio. Vean, aquí queda CS sobre CE por CS. Eso es de manera casi forzosa. Entonces, podemos definir la constante de equilibrio para ahora todo el proceso, ¿no? Esto lo voy a borrar aquí para que no les crea confusión, pero bueno, le hace lo mismo. Y tenemos que llegar a esta misma ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues acuérdense, esto es, si consideramos esto productos, o sea, en pocas palabras podemos multiplicar las constantes de equilibrio de las dos. ¿Sí? Vamos a decir que este es K1, en pocas palabras KM, uy, caray, va a ser igual a K1, pero para que no se confundan, espérame un tantito. Voy a poner, sí, para que sean diferentes a la constante de velocidad K1, vamos a ponerle constante de equilibrio del primer sistema que multiplica a la constante de equilibrio del segundo sistema de reacción. Ok, entonces definimos la Km va a ser igual a concentración de ES entre la concentración de E por la concentración de S, nuevamente productos entre reactivos y ahora este productos entre reactivos. Multiplica a la concentración de E por la concentración de P y multiplicar la concentración de ES, ¿no? Productos entre reactivos, esto se va y esto virtualmente es equivalente a, ok, a tener la KM esta es equivalente a CP al producto entre la concentración de el sustrato. Ok, es similar o es equivalente. Y resulta nuevamente, esto es considerando todo el mecanismo global, como lo hicimos en la balanza cinético, y esto es considerando la constante de equilibrio. Solo que aquí no va involucrado, pues obviamente esta concentración de P, pero es equivalente, estas dos expresiones son equivalentes. Entonces ponemos por ahí numeración, y esto va a ser 3, este es 4, que ya es la derivación final. Ok. Y esta, bueno, también la ponemos como 5, es una expresión válida y es consistente con esto. En pocas palabras me dice que la concentración de P es literalmente CS sobre la concentración de E, ¿no? Es lo único que implica en este mecanismo conjugado, pero son idénticas, ¿no? Es la constante de Michaelis-Menten o constante de equilibrio del proceso de Michaelis-Menten. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí queda clara esta parte? Nuevamente es, si no revisan, nos atoramos mucho aquí, ¿no? No me supieron decir cómo se establecía el balance cinético. Si no pueden establecer el balance cinético, pues va a ser difícil que puedan llegar a obtener la constante de equilibrio del balance cinético. Entonces,
pues sí es importante que revisen los apuntes porque si no, ya se acerca el examen y pues lo más seguro o las probabilidades indican que la mayoría va a reprobar, ¿no? Ok, continuamos justo para llegar a la ecuación. A partir de la ecuación 4, podemos despejar la concentración ES, que va a ser literalmente CS, va a ser igual a KM por CE por CS, ¿no? En pocas palabras. ¿Ok? Entonces despejamos. Y va a ser literalmente... A ver, espérame, déjenme ver aquí nada más. CS, K1 entre K2 más K3, ok. Bien. Y bueno, esta ecuación propiamente de aquí se puede resolver la expresión que veíamos en la práctica, pero bueno, por ahí tenemos otra incógnita. Necesitamos establecer también el balance, como les decía. Cuando nos hacen falta o tenemos más incógnitas que ecuaciones, pues establecemos no solamente en términos de una especie, sino también pues, preferencialmente del producto, ¿no? Entonces, antes de hacer esa conversión que les comentaba, vamos a establecer primero el balance. Ahora, este mismo balance cinético en función de la concentración de P. Y P, pues solamente actúa como producto, ¿no? Es lo que vamos a definir acá. El balance cinético. Y este ejercicio se los hago, pues sobre todo para que tengan noción del origen que tiene la ecuación de Michaelis-Menten y también para, pues ya como vamos rumbo al examen, como repaso de básicamente lo que hemos estado revisando en la unidad 1, ¿no? Porque el examen involucra tanto unidad 1 como unidad 2. Balance cinético en función de la concentración del producto, ¿no? Y aquí pues no puede actuar como reactivo porque solamente se genera el producto. A ver, entonces si lo hacemos en términos del balance cinético de el producto, vamos a llevarnos esto para acá, la primera parte. ¿Cómo quedaría el balance? Les voy a ayudar con la primera parte. La variación de la concentración de P sobre dt actúa como producto, entonces va a ser positivo. ¿Va a ser igual a qué? ¿A qué es igual, jóvenes? Estoy analizando este balance de esta especie. A la concentración, bueno, a la K3 del CES. ¿A la K qué, perdón? K3 A K3 que multiplica. a la concentración de ES. Exacto. Quedaría de esa manera. ¿Ok? Y bueno, aquí hay muy importante mencionar que si nosotros queremos definir la concentración a un tiempo determinado de la enzima y de cualquier especie, por ejemplo, en este caso aquí de esta enzima, perdón, a esta enzima, en cualquier tiempo t, perdón, que me estoy saliendo así la letra. En cualquier tiempo t, la concentración inicial de la enzima, que siempre lo hemos estado definiendo como EE, sub 0, la concentración inicial de la enzima va a ser igual a la concentración que obviamente tengo yo de la enzima remanente, esta es la concentración remanente, más la concentración que se convirtió en el complejo. Eso va a aplicar, ¿no? Tanto para el sustrato también, la concentración inicial del sustrato va a ser igual a lo que se consumió del sustrato en ES más lo que queda remanente del sustrato, ¿no? Eso expresa esta ecuación. Perdón, ahí ya se me olvidó ahorita la numeración. ¿Sí queda claro? O sea, la concentración que yo inyecto de la enzima de la Saccharomyces es lo que se convirtió en el complejo ES o complejo enzima-sustrato y la concentración que me queda remanente a ese tiempo T de esa enzima, ¿no?
Entonces, esta es la ecuación, vamos a la ecuación 6. Y esta sería la ecuación 7. ¿Ok? Vamos claro hasta aquí. Voy a generar otra hoja en blanco. Vamos a pasar hasta el final. Y vamos a borrar esta parte. Esto les va a quedar al final como ejemplo nada más. Ahorita lo voy a separar por ahí. Ok. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Si despejamos de aquí, pues la incógnita que tengo en las otras ecuaciones, ¿no? Que va a ser la concentración de la enzima. La concentración de la enzima, pues va a ser la ecuación 8, va a ser igual a la concentración inicial de la enzima menos la concentración de el complejo, ¿no? Ok. Y bien. Ahora sí, de aquí, de esta ecuación, nosotros obtenemos el valor de la concentración a partir de 4. Me voy a llevar la 4 para que la vean. Despejamos CES. Despejar CES. Y esto va a ser literalmente CES. Ah, caray. Va a ser igual a KM. ¿Por qué? Por la concentración de E. Ok. Ah, ok, aquí nada más una cuestión. Esta propiamente es, la voy a definir como K, es propiamente Km es el inverso de la constante de equilibrio original. Entonces esta la voy a definir como K sub M. Ok, ese también es K sub M. Y bueno, aquí pero una observación. Es también, este es K sub M. Pero ese, obviamente K sub M es la constante de equilibrio natural o como se obtiene de las fórmulas físico-químicas. Y entonces la constante de Michaelis-Menten, eso va a ser K sub M. Es literalmente el inverso de la K, de la K sub M. Bueno, aquí entonces voy borrando. Ok, y bueno, aquí entonces tenemos esa corrección por ahí. K sub M va a multiplicar a CE por CS. Ok, ¿estamos de acuerdo? Nuevamente despejé de 4. CS va a ser K sub M por C, que multiplica por S. Ok, y bueno, ya lo que hacemos, esta va a ser la ecuación básicamente 8 y 9. Okay. Va a ser la ecuación 8 y 9.
Y esta ecuación justo que está aquí me define la concentración de la enzima, la sustituyo, en pocas palabras voy a sustituir CE de la ecuación 8 en la ecuación 9. ¿Sí? Entonces me va a quedar, nuevamente lo defino aquí para que cuando ustedes revisen el procedimiento, pues sepan de dónde salió, ¿no? Sustituir. Una disculpa que se esté yendo así. Creo que se empieza a pasar cuando el Teams ya lleva por lo menos unas 2 horas ahí. Ya me ha pasado en varias clases de más de 2 horas. Sustituir CE de la ecuación 8. De la ecuación 8. De la ecuación 8. A ver, permítanme un tantito. De la ecuación 8, sustituir C de la ecuación 8 en la ecuación 9. En la ecuación 9. Y es bastante sencillo. CS igual acá. Ay, perdón, es que sub M. Sustituimos directamente CE. A quedar que multiplica a CE0 menos CES y esto dividido en, perdón, esto multiplicado, perdón, por la CS, ¿no? Por CS. Entonces, nuevamente, este C es el de la ecuación 8. Sustituimos. KM, bueno, es este que está ahí. Y CS es este que está ahí, ¿no? Entonces, nos queda esto en la ecuación 10. Ok, esa es la ecuación 10. Vamos a reordenar y aquí vamos a introducir el concepto de eso que les decía. Esta sí propiamente, esta es la constante de equilibrio original. Esta es la constante de Michaelis-Menten, no es más que el inverso de la KM. Ah, caray. Y eso implica que si esto es el inverso, pues nos va a quedar esto al revés, ¿no? Acuérdense esto aquí. Nos va a quedar K2 más K3 entre K1, ¿no? O sea, la constante de Michaelis-Menten es el inverso. K2 más K3 entre K1. Ok, eso hay que tenerlo presente. Entonces introduzco esa constante y empiezo a organizar. Entonces me va a quedar, a multiplicar, perdón. CES va a ser igual a 1 sobre, voy a multiplicarlo arriba, CE0 por CS menos, solo acuérdense está abajo, menos CES multiplicar CC entre KM. Ahora sí la constante de Michaelis-Menten. Ok. Y bueno, seguimos estructurando sobre todo para obtener la... esto lo tenemos que factorizar de este lado, entonces este lo podemos pasar a multiplicar acá, CS por KM, y entonces poder pasar el término. Lo vamos a hacer aquí para no ocupar tanto espacio. Entonces KM por CS, S por KM, esto va a ser igual a la concentración de inicial de la enzima que multiplica a CS menos CES que multiplica la concentración del sustrato. ¿Ok? Paso esto del otro lado. Esto ya lo voy a hacer en la siguiente hoja. Y entonces tengo esta parte de pasar el
Este término va a pasar positivo, va a ser concentración de sustrato por la concentración del complejo enzima sustrato. Esto va a ser igual a literalmente la concentración inicial de la enzima por la concentración del sustrato. Del sustrato y vamos en la ecuación, sería la ecuación 11, no todas las vamos a numerar. Y ahora sí podemos factorizar lo que es CS. Entonces, incluso CS va a ser factorizada como KM. Esperen tantito porque se está yendo otra vez. Más CS. El segundo término va a ser igual a la concentración de la enzima inicial por la concentración del sustrato. Ok, y ya. Bueno, propiamente vamos a generar la ecuación 11 aquí. Que esta sea la ecuación 11. Ok, y esa ecuación 11 va a ser la concentración de enzima sustrato. Y obviamente involucrando la constante de Michaelis-Menten va a ser igual a concentración inicial por la concentración de sustrato, inicial de enzima, perdón, entre la constante de Michaelis-Menten más la concentración del sustrato. Ok, esa va a ser la ecuación 11. Y lo que hacemos es, regresamos a la ecuación del producto. ¿Se acuerdan la ecuación del producto? Vamos a sustituir, a ver, hay que ver cuál es la ecuación. Es esta, la ecuación 6, nos la llevamos toda completa. La cara ya está moviendo ahí. Entonces nos llevamos esta ecuación 6. Profesor, Ok. creo que la C es la que está arriba, es de la enzima y de abajo es del sustrato. Esta es la concentración inicial de la enzima que multiplica la concentración del sustrato entre la constante de Michaelis-Menten más la concentración del sustrato. Y esta es la Ok. concentración del complejo enzima-sustrato. Ajá, ok, gracias. Ok. Y finalmente ya sustituir 11. Obviamente vamos a sustituir CES de la ecuación 11. Perdón que tengo la letra bastante fea, pero generalmente no me sale así tanto, pero ahorita se está yendo mucho la pantalla. Ok, entonces esta es la ecuación. Un poco más para abajo. Ya casi acabamos, ¿eh? Entonces tenemos que la variación de la concentración del producto, en este caso del etanol, en función del tiempo, así pueden utilizar estas ecuaciones, va a ser igual a la concentración de va a ser igual a la K3, la concentración, que multiplica la concentración del complejo, que vamos a sustituir todo esto. Eso va a ser la concentración inicial de la enzima por la concentración del sustrato entre la constante de Michaelis-Menten, Km, por la concentración del sustrato. ¿Ok? Y bueno. Si nosotros vemos esta concentración inicial del sustrato, perdón, de la enzima, la concentración inicial multiplicando la constante de velocidad 3, que es la que tenemos, que es esta, es literalmente la velocidad máxima, o la Vmax. ¿Sí?
Entonces podemos definir así la ecuación de la siguiente manera. B max, caray, ya no quería escribir. Que multiplica a la concentración del sustrato entre Km más CS. ¿Ok? Esta va a ser la ecuación 12. Y es la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Por eso les comentaba, espérame un tantito, nada más mira acá, donde la tenemos y le damos impresión de pantalla. No se deja copiar así tan fácilmente y la vamos a recortar. Sí, es la misma de la práctica. Lo de la práctica. Y entonces estamos asumiendo que la velocidad de reacción, en pocas palabras, la velocidad de reacción que está definido por B, en este caso en esta ecuación, la velocidad de reacción, que es la variación de la concentración del producto, en este caso el etanol en función del tiempo, va a ser igual a, definimos esta tasa de producción, va a ser igual a la velocidad de reacción máxima definida por la constante de velocidad del segundo mecanismo por la concentración de la enzima. Y esto va a multiplicar literalmente a la concentración del sustrato entre la constante de Michaelis-Menten, que es el inverso de la constante de equilibrio del mecanismo global, por la concentración del sustrato. En pocas palabras, si quieren la anotación, todavía por cuestiones de tiempo no voy a definir la nomenclatura de cada uno de estos, pero ahí se las pongo cuando les suba el documento. En pocas palabras, tenemos que S va a ser igual a CS y es la única, ¿no? Las demás están bien definidas. Y pues B es igual a DCP, ¿no? Esta es concentración de sustrato, velocidad máxima, constante de Michaelis-Menten y velocidad de reacción, que es la tasa de producción de CP en términos de DT, ¿no? Y bueno, esta es la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Ok? ¿Dudas de la derivación o de alguna consideración? Entonces ya con esta ustedes tienen una connotación de lo que hemos estado derivando en los balances cinéticos, ¿no? Todas las ecuaciones que van a ver por ahí tienen un trasfondo del balance como lo estamos planteando desde la primera clase, ¿no? Una tasa de producción, una tasa de consumo de una velocidad de reacción, que está expresado por esta derivada temporal, es una función de la constante velocidad y de la concentración, también como lo vimos en la clase del día de hoy, donde hay una dependencia de la temperatura dentro de la constante velocidad y una dependencia si la concentración se incrementa para la velocidad de reacción. Paso directo, paso inverso para el primer mecanismo y el único paso irreversible de manera directa para el segundo mecanismo, o la segunda reacción. El mecanismo como tal, pues está hecho de las dos reacciones, ¿no? Ok, ¿dudas o preguntas que haya con respecto a esto? Obviamente, bueno, es algunas veces difícil de procesar de manera, ahorita lo hemos estado derivando casi paso por paso, pero bueno, eso lo pueden ustedes revisar en clase y ya también si tienen preguntas, pues hacerla, ¿no? Esto nuevamente lo hice sobre todo para darles el significado de que pues ven una V y dicen, oye, es una constante. No es una constante. Tengan cuidado, es la variación de la concentración del etanol en términos del tiempo, expresado en términos de, ahí sí, constantes. Esto es una constante, recuerden, esto es constante, pero un parámetro inicial. Constante de velocidad no cambia durante la reacción.
y la constante, el inverso de la constante de equilibrio del mecanismo, que es la constante de Michaelis-Menten, multiplicando, perdón, aquí hay un error, es más, porque si fuera multiplicando sería el CS, ¿no? Es una Más, suma. ajá, es más, como viene aquí, multiplicando en este caso la concentración de la sacarosa y arriba también la sacarosa. ¿Ok? Entonces, bueno, es básicamente para establecer cómo se deriva esta cinética Michaelis-Menten. Bien, ¿dudas? Si no hay dudas con respecto a, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a trazar, así como hicieron en las prácticas pasadas, la gráfica de velocidad de reacción del etanol. Caray, ya perdí la práctica. Velocidad de reacción del etanol en términos de la contracción del sustrato. Los tienen varios por ahí concentraciones. Van a establecer la gráfica. Y entonces a partir de esa gráfica pueden hacer una cuestión lineal ahí, integrando. O bien directamente pueden hacer tomarlo a la mitad, ¿no? Así como viene aquí expresado en esta gráfica de la constante de Michaelis-Menten. Ok, eso es para obtener obviamente los datos que se solicitan en aquí en la parte del análisis de los datos experimentales. Aquí hay que borrarle, yo se los corrijo. Es propiamente Kmax no existe, es solamente constante Michaelis-Menten y la velocidad máxima. ¿Ok? Bien, y obviamente pues, cuando obtienen el 1 medio de la velocidad máxima, pues multiplicarlo por 2 ya la máxima, ¿no? Así es. Por eso el análisis para evitar que pues, la asíntota, quién sé cuánto valga, ¿no? O aquí esta línea. Entonces, por ahí empiezan a realizar la práctica y ya si hay preguntas, como comentaba el doctor Edgar, pues las podemos evaluar en Profe, Sí, adelante. estaba comentando con otros equipos que el experimento de la práctica 3 es muy largo, son casi un día y medio para realizarlo. Ok. Entonces quería ver si nos podía dar un poco más de tiempo para entregar esa práctica. ¿Cómo ves, doctor Edgar? ¿Lo hacemos en 2 semanas? Ok, sí, bueno, lo dejamos en 2 semanas, sí, porque son 3 experimentos. Me tienen a 5, 10 y 15 Gracias, gramos de profe. azúcar. Ajá. Exacto. Vale, sí, 2 semanas. Pero bueno, la siguiente semana tenemos sesión para ver cómo va, ¿no? También con el Exacto, avance. cómo van y ya queremos ver datos, ¿no? No vayan a ser de que al final, faltando 13 días, se puedan hacer la práctica, ¿no? Entonces, la siguiente semana, si quieren, revisamos en la sesión de la práctica cómo van con la colección de los datos y ya, pues, vemos las dudas, ¿no? Que tengan. ¿Ok? Sí, profesor, Sí, gracias. profesor, muchísimas Sí, gracias. Sí, profesor. profe. Ok, pues felices fiestas, Gracias, jóvenes. profe. Y la verdad, pónganse a estudiar, porque pues sí veo que varios por ahí todavía le Profesor. sufren al balance cinético. Entonces, hemos estado revisando pues con muchos ejemplos, ¿no? Revisamos reacciones autocatalíticas, paralelas, consecutivas, etcétera. Entonces, todos esos mecanismos o esos planteamientos de balance son a final de cuenta el mismo caso que revisamos ahorita con Michaelis-Menten, ¿no? Entonces, sí revisen bien los apuntes porque pues nuevamente ya se acerca el examen. Profesor, Bien. hablando del examen, ¿cuándo va a ser? Porque, bueno, no me acuerdo que haya mostrado como un calendario. Acuérdense que lo que les comenté es, ahorita dependiendo porque se metió nuevo material en el curso, dependiendo de cuando terminemos la unidad 2, ahí va a ser el examen. Entonces yo les había dicho hace como una semana que iba a ser dentro de que iba a ser dentro de 2 semanas, ¿no? Entonces lo más seguro es que la siguiente semana ya estemos viendo si lunes o miércoles de la última semana de septiembre vamos a tener el examen. ¿Ok? Entonces lo más seguro es la última semana de septiembre. Oh, ok. Gracias, profesor. Entonces acuérdense que como tenemos 5 unidades, primer examen parcial, las primeras 2 unidades, segundo examen parcial, unidad 3 y 4, y el último examen parcial es la unidad 5. Entonces así es como básicamente se va a establecer el calendario de los exámenes. ¿Ok?
Bueno, eso se los comenté al principio del curso, ¿no? Y bueno, más o menos con